Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Nico, y lo que tengo para contarles sobre lo que pasó en estos años de carreteras y viajes por México los va a sorprender. A veces tenemos noticias malas, a veces noticias buenas, pero lo que me pasó a mí, les digo que es prácticamente un milagro. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. El asfalto húmedo reflejaba los pocos rayos de luz que lograban atravesar las nubes pesadas. Nico, un camionero experimentado de 35 años, seguía por la carretera entre Córdoba y Orizaba. Llevaba 7 años enfrentando la soledad del volante, transportando cargas diversas, acostumbrado a dormir en paraderos, a comer recalentado y a oír música antigua en la radio para aliviar el silencio de la cabina. En aquella curva larga, al salir de una pendiente suave, vio una figura femenina en la orilla del camino. Al principio, pensó que era alguna muchacha del tramo intentando conseguir ayuda para la llanta ponchada de algún coche, pero al acercarse notó que no tenía equipaje, tenía los ojos llorosos, un rostro marcado por el dolor y la angustia. Paró el camión con cuidado, encendió las intermitentes y bajó. Se acercó despacio, sin amenazar, con el modo respetuoso que llevaba consigo. La mujer, de postura cansada, pareció aliviada al verlo parar. «Señorita, ¿está todo bien?», preguntó con cautela. Ella dudó, respiró hondo, sus ojos cafés intentando mantener la dignidad incluso en medio de la fragilidad. «No, no tengo a dónde ir». Nico, curtido, sintió una opresión en el pecho, el tipo de dolor que no se resuelve con freno o marcha. «¿Quiere un aventón hasta la próxima gasolinera? Puede descansar un poco, tomar un agua». Ella aceptó con un gesto tímido de la cabeza. Subió a la cabina con la mirada baja, sujetando con fuerza su propio brazo, como quien se aferra a un último resto de protección. «Mi nombre es Renata. Yo soy Nico. Puede estar tranquila. No necesita tener miedo». Siguieron en silencio por largos minutos. Él respetó su tiempo sin hacer preguntas, solo encendió el ventilador y le ofreció un pedazo de pan con queso que guardaba en la hielera. Poco a poco, ella empezó a hablar. Entre palabras vacilantes, contó que la habían echado de casa. El marido, al conseguir otra mujer, simplemente arrojó su ropa a la banqueta. Trabajaba como vendedora en una tienda de ropa femenina. Ganaba lo suficiente para mantener las cuentas equilibradas, pero nunca imaginó que sería abandonada de esa forma. «Me quedé sin piso, no pude ni agarrar mis cosas bien. Me sentí desechable», dijo ella, mirando el paisaje pasar por la ventana. Nico no era un hombre de grandes discursos, pero también conocía el dolor del abandono, aunque en otro sentido. Nunca se había casado. Había tenido pasiones, algunas fuertes, pero ninguna lo eligió de verdad. Y ahora, viendo a aquella mujer frágil, pero decidida a seguir de pie, algo dentro de él cambió. Esa noche durmieron en el patio de una gasolinera en Puebla. Él se quedó en la cama de la cabina y le cedió el asiento reclinable para que ella pudiera descansar. No intentó nada, no sugirió intimidad. Solo quiso que ella se sintiera segura. Renata se dio cuenta de aquello y lloró en silencio, no por tristeza, sino por gratitud. En los días que siguieron, Nico le preguntó si quería que la dejara en alguna ciudad. Renata pensó, reflexionó, pero en el fondo sabía que no tenía a dónde volver. Su madre había fallecido hacía 2 años y con su padre ya no mantenía contacto. Ninguna amiga podría acogerla por mucho tiempo. «Si no es molestia, puedo seguir con usted, al menos hasta que me encuentre». Nico movió la cabeza positivamente. Lo que comenzó como un aventón se convirtió en convivencia. Ella pasó a ayudarlo en las paradas. Bajaba del camión para acompañar la descarga, cuidaba los documentos con esmero, incluso sin saber mucho del ramo. Con el tiempo, los dos empezaron a reír juntos, a compartir historias de la infancia, a compartir lonches. Ella pasó a sentarse más cerca en el asiento. Él lo notó, pero no forzó nada.
Un día, cuando la radio tocaba una canción de amor norteña, Renata recargó la cabeza en su hombro. Nunca imaginé encontrar a alguien así en la carretera. Nico se quedó en silencio. El corazón, ya curtido por tantas pérdidas, latía más fuerte, no por una pasión pasajera, sino por un encuentro verdadero de aquellos que la vida te entrega como sorpresa en medio del caos. Todavía no habían hablado de noviazgo, matrimonio o cualquier plan futuro. Vivían el presente con intensidad. Cuando paraban en alguna gasolinera, Renata cuidaba la cabina como si fuera su nuevo hogar. Lavaba la ropa de ambos en los baños disponibles, organizaba todo con esmero. Los camioneros más viejos empezaron a comentar. Algunos elogiaban, otros dudaban, pero a Nico no le importaba la opinión de nadie. Él sabía que ahí, a su lado, estaba la mujer que el destino puso en su vida para llenar los vacíos de tantos años. El amor no llegó con flores, llegó con respeto. No empezó en citas románticas, empezó en el asiento de un camión, y ahí, en medio del ruido de la carretera, nació el sentimiento más sincero que ambos habían experimentado. La convivencia entre Nico y Renata se transformaba cada día, incluso entre paradas rápidas, embarques tardados y noches frías en patios silenciosos. No había lujo, no había promesa de comodidad, pero había compañerismo, y eso para ambos era lo que más importaba. En las semanas siguientes, cruzaron buena parte del centro del país. Pasaron por Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, parando aquí y allá para descargar costales de arroz y paquetes de azúcar en supermercados de la región. Renata ya conocía los nombres de algunos clientes, saludaba con educación, ayudaba a revisar las notas y, aunque no tenía ninguna obligación, hacía cuestión de estar presente. Nico la observaba con admiración. La forma en que se adaptaba a la rutina de la carretera era sorprendente. No se quejaba del calor, ni del polvo, ni del olor fuerte que a veces venía de las cargas. Solo preguntaba si él estaba bien, si había dormido lo suficiente, si había comido algo decente. Era ese cuidado lo que tocaba hondo en su corazón. «Eres diferente, Renata», le dijo mientras compartían un plato de arroz y longaniza en un restaurante sencillo a la orilla de una carretera estrecha. Ella sonrió con los ojos. «Solo estoy tratando de ser útil. Estás siendo más que eso. Estás siendo todo». Las palabras salieron sin que él las planeara. Bajó la vista jugando con el tenedor. Nico apretó su mano en silencio. Ninguno de los dos necesitó decir más. Esa noche, al parar en un acotamiento tranquilo de un tramo solitario entre San Luis y Zacatecas, el cielo despejado permitía ver algunas estrellas. Era raro tener un descanso así. Ella se sentó en el borde de la cabina, los pies descalzos balanceándose en el aire. Él se sentó a su lado. «Me siento libre aquí», dijo ella, «pero al mismo tiempo siento que encontré un hogar, incluso viviendo sobre ruedas. Justamente por eso, creo que nunca tuve un hogar de verdad. Ahora lo tengo». Nico se quedó quieto por unos segundos. Después, sin tocarla, la miró a los ojos. «¿Puedo preguntarte una cosa?» «Puedes. ¿Me ves como alguien confiable? ¿Alguien con quien piensas en quedarte de verdad?» Renata sonrió como si hubiera esperado esa pregunta. «Fuiste el primero que me extendió la mano sin pedir nada a cambio. Eso vale más que cualquier cosa». Esa noche durmieron juntos. No fue por impulso, ni por carencia. Fue porque el sentimiento había crecido día a día y ahora encontraba su lugar. El amor de ellos no estaba hecho de gestos extravagantes, sino de cuidado. Era un sentimiento maduro, nacido en el dolor y pulido por el respeto mutuo. Con el pasar de los meses, Renata ya formaba parte de la vida de Nico como si siempre hubiera estado ahí. En ciudades más grandes, él la dejaba en tiendas para que buscara ropa o algo que necesitara. Ella, por su parte, empezaba a pensar en cómo podría contribuir más directamente. Podría empezar a vender algunas cositas en las gasolineras.
Quién sabe, unas blusas, unos pantalones. Tengo facilidad para eso. Tienes facilidad para muchas cosas, Renata. Poco a poco, ella compraba piezas con lo poco que guardaba y las revendía a los empleados de las gasolineras y a las esposas de los camioneros que paraban allí. Nico la incentivaba. Sabía que al darle espacio para crecer, fortalecía aún más el lazo que construían. Fue en 1901 de esos días que, al pasar por un tianguis en Fresnillo, Renata se rió sorprendida. «¿Hablas en serio? Nunca hablé tan en serio en toda mi vida». Renata se quedó en silencio, emocionada. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. «Acepto». Compraron los anillos ahí mismo. Nada de ceremonia, nada de invitados. Solo los dos, bajo la lona azul de un puesto, sonriéndose el uno al otro. El dueño del puesto insistió en tomarles una foto con su celular y les regaló una cadenita de metal con sus nombres grabados. A partir de ese día pasaron a llamarse marido y mujer. Para los amigos de la carretera, Nico decía con orgullo: «Esta de aquí es mi esposa, Renata». Y ella siempre sonreía, arreglándose el cabello con la mirada más feliz del mundo. Su matrimonio fue una elección silenciosa y certera, sin iglesia, sin juez, pero con todo lo que el amor verdadero necesita: presencia, confianza, respeto y el deseo de permanecer juntos, pase lo que pase. El tiempo pasó rápido para Nico y Renata. En pocos meses ya parecían una pareja de años. La rutina en el camión era pesada, pero ahora tenía un brillo diferente. Las paradas tenían sentido. Las conversaciones nocturnas estaban llenas de cariño, sueños y planes sencillos. No había lujo, pero había lo esencial: paz y afecto. Nico pasó a buscar fletes más ligeros que permitieran jornadas con menos desgaste. Prefería rodar por el centro del país y sus alrededores, evitando regiones muy lejanas. Quería tener a Renata siempre cerca, pero también quería que ella pudiera descansar. Ya no se trataba solo de entregas y plazos, era sobre cuidar de quien se había convertido en su mundo. Renata, por su parte, continuaba vendiendo ropa en pequeñas gasolineras y tianguis. Creó una clientela fiel. Sabía tratar a la gente, tenía carisma, paciencia y buen gusto. Algunos camioneros empezaron a preguntar por ella en las paradas. Otras mujeres le pedían consejos. Renata había vuelto a sonreír con sinceridad, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Cierto día, al atravesar la ciudad de León, ella empezó a sentir náuseas. Nico pensó que era alguna comida echada a perder de la carretera, pero el malestar persistió. Se volvió más sensible a los olores. Lloraba por cualquier motivo y se quejaba de mareos. En un centro de salud, en Guanajuato, llegó la confirmación que nadie esperaba, pero que ambos acogieron con sorpresa y emoción. «Renata, estás embarazada de 8 semanas», dijo la enfermera con una sonrisa amable. En shock, ella se quedó. Nico, al saberlo, se quedó mudo por unos segundos. Después dio un paso al frente, sostuvo la mano de ella y habló con la firmeza de quien sabía el valor de aquel momento. «Vamos a poder con esto. Puedes confiar en mí». Fue en un atardecer nublado que Renata llamó llorando de alegría. «Es una niña, Nico. Va a ser nuestra Lucía». Él estacionó el camión en ese momento, apagó la radio y cerró los ojos. Lloró en voz baja. Sabía que su vida, antes marcada por la soledad y la rutina dura, ahora estaba llena de un amor que no tenía medida. Meses después, durante una madrugada lluviosa, Lucía vino al mundo en un hospital público de Querétaro. Nico llegó pocas horas después del parto. Al verla en los brazos de Renata, no pudo contener las lágrimas. «Se parece a ti», dijo él. «Tiene tu nariz», respondió Renata sonriendo. La escena de aquel hombre fuerte, curtido por la carretera, llorando ante su hija, conmovió hasta a los enfermeros. Lucía fue recibida con amor puro. Nada de regalos caros o fotografías profesionales,
solo una cobijita de flores, leche tibia y el regazo de su padre que juraba proteger a su hija con la vida. A partir de ese día, Nico pasó a planear lo que nunca había imaginado. Quería comprar una casa, nada grande, un lugar sencillo, con 2 recámaras, una buena cocina y un patio donde Lucía pudiera correr. Renata lo apoyaba. Nuestro hogar es donde estemos juntos, pero un rinconcito solo nuestro sería lindo. Empezaron a ahorrar dinero. Cada flete hecho por Nico era un pago a la vida que soñaban. Cada pieza vendida por Renata era un ladrillo imaginario de la casa de ambos. Y a pesar de todas las dificultades, no se quejaban. Sabían de dónde venían, sabían el valor de cada logro. El camión, antes solo un vehículo de sustento, ahora era un símbolo de transformación. Ahí dentro nacieron el amor, los planes y hasta la vida de su hija. Y cuando Lucía cumplió 1 año, Renata se embarazó de nuevo. Esta vez era Lucas. Nico dio un grito de alegría que resonó por kilómetros. Paró el camión en medio del acotamiento y bailó con Renata en el asfalto, bajo un cielo estrellado, como si no existiera nada más en el mundo. Ahora, con 2 hijos, la misión era más grande, pero también más hermosa. Ya no eran solo 2 sobrevivientes de la vida, eran una familia de verdad, con raíces, con afecto y con una historia que pocos entenderían, pero que los marcaría para siempre. Con la llegada de Lucas, el segundo hijo, la vida de Nico y Renata tomó otro ritmo. Ya no había espacio para la improvisación o el descanso despreocupado. Ahora cada detalle importaba, cada viaje era calculado, cada parada pensada. El camión, que antes servía de refugio, pasó a ser solo una herramienta. Su hogar ya no podía estar sobre ruedas. Necesitaban una casa de verdad. Fue en una tarde calurosa, al entregar una carga en San Miguel de Allende, que Nico conoció a un señor llamado Don Arturo, dueño de un pequeño terreno alejado del centro. Durante la conversación, Nico comentó que buscaba algo sencillo, un rincón para criar a sus hijos con dignidad. Tengo un pedazo de tierra ahí que está parado. Si quieres platicamos. No quiero lucro. Solo quiero ver a gente de bien ocupando este mundo que anda tan vacío. El día que pusieron la puerta de entrada, Renata lloró. Lo logramos, Nico, lo logramos. Y todo comenzó en aquella carretera, respondió él, emocionado. La casa estuvo lista en 9 meses. Pequeña, acogedora, con 2 recámaras, una cocina con estufa de leña y un porche donde podían tomar café en las mañanas de domingo. El patio tenía un árbol de guayaba y espacio suficiente para que los niños jugaran seguros. Renata decoró todo con lo poco que tenían. Cortinas hechas a mano, muebles sencillos comprados en mercados de pulgas y una cuna heredada de una vecina. Pero todo tenía un valor sentimental. Era su hogar, construido con sudor, lágrimas y mucho amor. Nico pasó a hacer viajes más cortos, prefiriendo fletes por la región. No quería estar muchos días lejos. A veces se llevaba a Lucía solo para ver el brillo en sus ojos al subirse al camión. A la niña le encantaban los botones del tablero, las calcomanías coloridas en el parabrisas y el claxon que sonaba como si anunciara la llegada de un rey. «Papá, cuando crezca voy a manejar este camión también». «Claro que sí, hija. Vas a recorrer el mundo si quieres». Renata también cambió. Dejó de ser solo la muchacha que vendía ropa en las gasolineras y pasó a tener un pequeño espacio en casa donde vendía piezas a las mujeres de la colonia. La clientela aumentaba cada semana, atendía con una sonrisa en el rostro y paciencia en la mirada. Poco a poco, la casa fue ganando color. Pintaron las paredes de azul claro, colgaron fotos en la pared de la sala, instalaron una pequeña antena para ver la novela en la noche. Lucas daba sus primeros pasos, agarrado de las piernas de su madre, mientras Lucía ya ayudaba a guardar los juguetes. «Hay días que ni me creo que esta es mi vida», decía Nico, mirando el patio lleno de vida.
Y pensar que todo comenzó con un aventón, respondía Renata, sentándose a su lado en el porche. Fue Dios quien guió aquel encuentro, Renata. Ella asentía con un leve gesto, emocionada. En el fondo, sabía que la carretera había sido solo el comienzo. El verdadero camino se construyó allí, entre ladrillos, pañales, ollas y miradas llenas de complicidad. Ahora, cuando los amigos de la carretera le preguntaban cómo iba la vida, Nico respondía con orgullo: casado con 2 hijos hermosos y una casita que es mi cielo. Era un cielo con techo de tejas usadas, sí, pero con un amor tan nuevo como el amanecer. Y mientras el camión descansaba en la cochera de tierra, el corazón de Nico se aceleraba por otras razones. La voz de Lucas aprendiendo palabras, el abrazo apretado de Lucía antes de dormir y el beso silencioso de Renata en el momento en que el mundo se detenía para dar lugar a la gratitud. Los años pasaron como un viento suave que atraviesa la cortina de la sala en una mañana serena. La casa de Nico y Renata, que antes era solo pared y sueño, ahora estaba llena de vida, de recuerdos y de nuevos logros. Un sábado de sol fue elegido para una pequeña celebración. Era su aniversario de bodas, 4 años desde el día en que decidieron intercambiar anillos bajo la lona azul del tianguis. Nico llegó de la carretera más temprano. Trajo refrescos, 2 pasteles sencillos y algunos dulces. Renata preparó un pastel de pollo, pan de elote y agua de Jamaica. Invitaron a los vecinos, a los amigos de la iglesia, a don Arturo, que les cedió el terreno, y hasta a la enfermera que había hecho el primer ultrasonido de Lucía. Lucía corría por el patio vestida de princesa. Lucas usaba un mameluco de camionero con una gorra igual a la de su padre. Renata, hermosa, con un vestido de flores, cuidaba los detalles con cariño, y Nico, mirando todo aquello, sintió un nudo en la garganta. Se alejó por un instante, fue hasta el borde del patio y se quedó mirando el cielo. No lloraba de dolor, sino de gratitud. Pensó en todo lo que había vivido, los años de soledad, el silencio de las gasolineras, los días de carretera donde solo estaban él y el volante. Recordó la curva donde encontró a Renata por primera vez, sus ojos cansados, la fuerza que encontró donde menos esperaba. Renata llegó por detrás, lo abrazó por la espalda. ¿En qué estás pensando? En cómo soy el hombre más afortunado del mundo. Ella sonrió. Solo nos encontramos. El resto lo construimos juntos. Él se giró, la miró a los ojos y dijo con la voz entrecortada: tú eres mi hogar, Renata. Donde quiera que estemos, tú eres mi casa. En ese momento, los dos se abrazaron en silencio, con la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier desafío. El tiempo pasó. Lucía creció y se convirtió en maestra. Lucas se hizo mecánico y abrió un pequeño taller frente a la casa de la familia. Nico, ya con el cabello blanco, se retiró de las carreteras, pero conservó el camión como recuerdo de los mejores años de su vida. A veces se sentaba en la cabina, cerraba los ojos y sentía el olor de la lona, los sonidos de las llantas, y en su pensamiento veía a Renata sonriendo como aquella primera vez. Renata, con el cabello ya plateado, seguía activa, cuidando de la casa, de la tienda y de los nietos que venían los fines de semana. Su alegría era ver a la familia reunida en la mesa, agradecer por todo y mirar a Nico con la misma mirada del pasado. Y cuando alguien preguntaba cuál era el secreto de un matrimonio tan bonito, ella respondía: no nos rendimos el uno con el otro, así de simple. Y Nico completaba: la carretera me dio todo lo que tengo, pero fue Renata quien me dio una razón para seguir. Juntos envejecieron lado a lado, cosechando los frutos de un amor que nació del azar, pero que floreció con respeto, dedicación y fe. Y aunque los años pasaron, cuando la fuerza ya no era la misma, bastaba una mirada entre los dos para que todo aquel pasado volviera
suave y fuerte, como el viento que un día los puso en la misma carretera. Si esta historia te ha emocionado, apoya nuestro canal con un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas. Gracias por vernos.